Buenos días. ¿Me oyen? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ya llegó el que dice que tiene cosas que hacer. Pues, ¿qué cree, compañero? Yo creo que todos tenemos cosas que hacer, pero pues hay un compromiso académico que cumplir, ¿no? ¿Ya? ¿Están todos? Bueno, ahí quiero estar emitiendo los más. Bueno, respecto a la cuestión de la lista, yo creo que lo vamos a dejar hasta el final, porque si no vamos a perder el tiempo y no nos vaya a sacar la presentación. Digo, aquí el Zoom, que saben que es muy traicionero. Entonces, ahora voy a abrirles un PDF de la presentación, a ver si falla menos. A ver, me avisan cuando ya vean la presentación. ¿Ya la ven? Yo todavía no. No, aún no, maestro. Me avisan, porfa. ¿Ya logran verla? Aún no. Ya. ¿Ya? Ya. Bueno, parece ser que yo no admito a nadie, pues, si no, no se va a mover aquí. Y el que llegó, llegó, y el que no, pues la próxima vez que llegue temprano, ¿ah? Bueno, Pero, maestro, dígame. disculpe, me dice yo que está intentando entrar desde hace rato que mandó el link, pero que no lo ha aceptado. Bueno, admití a alguien, no sé si sea esa persona. ¿Ya? ¿Me oyen? Sí. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy, antes de que pase otra cosa, ¿no? Con el Zoom, traicionero. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema que pues, obviamente es la continuación de lo que ya hemos visto en las otras 2 semanas, sobre los principios marxistas en la aplicación de la historia de la filosofía. Nosotros ya vimos, ya analizamos, ya nos dimos cuenta que el objeto de la historia de la filosofía es el análisis de las leyes de la naturaleza y su relación con la dinámica social, con las leyes de la sociedad y con el desarrollo del pensamiento filosófico a lo largo de la historia. Que el desarrollo de este pensamiento filosófico está directamente relacionado con lo que nos dice Marx acerca del desarrollo de las fuerzas productivas y de la transición de las relaciones sociales de producción en la estructura social. Entonces, siguiendo estos principios del marxismo, podemos entender cómo ha evolucionado el pensamiento filosófico desde la antigua India, desde la antigua China, el antiguo Egipto, Babilonia, Mesopotamia, Persia, Japón, incluso por ahí lo menciona el libro, también es muy interesante, ¿no? El caso de Japón, que casi no se menciona. Y por supuesto vamos a pasar por Grecia, por Roma, que también han tenido un gran impacto en Occidente, ¿verdad? Hoy en día, incluso el derecho que ven sus compañeros allá en el CUT, pues está basado principalmente en el derecho romano, ¿no? Ahí tenemos esa herencia en nuestra civilización occidental moderna. Y también vamos a ver a los clásicos de la Edad Media y a los clásicos ya de la Ilustración, de la época del Renacimiento, que son, por ejemplo, Giordano Bruno, Copérnico, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver cómo el marxismo entiende más concretamente lo que es la historia de la filosofía,
cómo pensadores como Marx, Engels y Lenin han interpretado el papel de la filosofía en la sociedad, que como ya habíamos dicho anteriormente desde el curso pasado, la filosofía forma parte de la estructura, de la superestructura ideológica de la sociedad, por lo tanto, pues esta va a ser afectada por lo que está pasando en la base económica, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué nos dice el texto. Dice, para el marxismo-leninismo, la historia de la filosofía ha sido siempre el resultado de la eterna lucha entre las corrientes idealista y materialista de la filosofía. Ya lo hemos visto anteriormente, existe ese conflicto. Incluso hay una tercera vía, que es el agnosticismo, que bueno, dice Lenin que es una forma de idealismo disfrazada, ¿no? Luego, incluso sostiene que dicha lucha se da en el marco de los intereses políticos y económicos de las clases sociales antagónicas. Es decir, la filosofía se va a estructurar, se va a diseñar a partir de los intereses ideológicos de las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando Estados Unidos quiere justificar una acción, pues va a usar, digamos, va a echar rama de la ideología y la filosofía para justificarse, ¿no? Obviamente lo que hay detrás pues son intereses económicos, pero muchas veces no lo vemos, no lo percibimos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la filosofía juega un papel importante, incluso para justificar determinadas acciones, ¿no? Y para la toma de decisiones. Según el marxismo, varios de los filósofos y científicos que defendían los intereses de la clase dominante presentaron sus ideas filosóficas como apartadas de los intereses de las clases sociales y los partidos, algo que la dialéctica marxista ha desmentido con hechos comprobables. Pues claro, ¿no? O sea, la filosofía no está apartada de los intereses de las clases sociales. Quien diga eso, pues es ingenuo, ¿no? O ignorante, o a lo mejor malicioso, ¿no? Es como esto de la ciencia. Yo les he dicho a mis estudiantes de metodología de la investigación, la ciencia no es pura, no es esa concepción burguesa y racionalista de los siglos XVIII y XIX, que la ciencia es lo más supremo, lo más sublime que existe, ¿no? Incluso he conocido gente de la izquierda que de repente tiene esta idea, ¿no? Pero es más burguesa que proletaria, porque más bien el proletariado entiende que la ciencia y la filosofía, que forman parte de la superestructura ideológica, pues están cargadas de intereses económicos detrás, ¿no? Ideológicamente fundamentan ciertas decisiones a un nivel político y económico. Podemos poner ejemplo de la pandemia. Todo el mundo se ha casado con la idea de que lo mejor es vacunarse, ¿no? Ponerse 3, 4, 5 refuerzos, pero probablemente toda esta ideología detrás de ella pues estén los intereses de las grandes farmacéuticas, ¿no? Que finalmente venden sus vacunas a los gobiernos, pues, ganan millones de dólares, ¿no? Las ganancias de las farmacéuticas se han disparado con la pandemia. Entonces ya desde ahí tenemos un sistema ideológico que justifica incluso desde la ciencia cierta toma de decisiones para el beneficio de la burguesía, ¿no? De las grandes transnacionales farmacéuticas, que pues todas están unidas, son un muégano. Incluso hay una institución que se llama BlackRock, que es la gran banco de inversiones, que controla Pfizer, Johnson & Johnson y todo, ¿no? Entonces todos están uniditos pues para el mismo propósito, que es la acumulación de capital, pero usan la ideología para justificar la toma de decisiones y para convencer a la gente que en realidad lo que están vendiendo es ciencia, la ciencia médica, la ciencia de las vacunas. Y vacúnate porque es lo que más te conviene, ponte 5, 6, 8 refuerzos porque a mí me haces ganar dinero, digo, salvas tu vida y la de tu familia, ¿no? Ese es el discurso. Entonces, para que veamos cómo la ideología se puede tergiversar, la filosofía, la ciencia, para intereses de clase social. En este caso, la burguesía es la que más manipula esta cuestión, ¿no? El marxismo-leninismo demuestra que la filosofía idealista está emparentada. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, maestro, sí. Bueno, ahora voy a Profe. compartir de nuevo porque
No, no les digo que es traicionero, ni modo, pues así es la tecnología. Ahí me avisan cuando vean la presentación, por favor. ¿Lo ven? No, sigue cargando. Bueno, aparece aquí que sigue cargando en la pantalla. Me avisan, ¿eh? Bueno, Sí, en lo que se ve les voy explicando, antes de que Zoom haga otra travesura. Dice, el marxismo-leninismo demuestra que la filosofía idealista está emparentada con los intereses de las clases dominantes y explotadoras dueñas de los medios de producción. ya se ve. Aunque aquí hay que decir que no necesariamente siempre el idealismo está del lado de las clases explotadoras, ¿no? La realidad es más compleja, ¿no? Incluso han surgido corrientes mezcladas un poco con el marxismo, como por ejemplo puede ser la teología de la liberación, que en base a una cuestión religiosa idealista sustentan también una forma de lucha en favor de los derechos de los pobres, ¿no? En favor de los derechos de los trabajadores, cosa que me parece en ese aspecto positivo, ¿no? De que la religión se ponga al servicio de los más necesitados. Entonces ahí vemos un dualismo, ¿no? Una combinación entre idealismo y materialismo, pero en general, pues sí, el idealismo se pone al servicio de las clases dominantes. Eso lo vamos a ver en el transcurso del curso, aunque se escuche raro, ¿ya? Con las diferentes filosofías que han existido en Egipto, Mesopotamia, China, etcétera, ¿no? Vamos a ver esa lucha de poder entre el idealismo y el materialismo y cómo a veces el idealismo es usado para justificar al poderoso, ¿no? Como se hacía en Roma era muy común. En Roma, por ejemplo, Calígula se declaró a sí mismo Dios, incluso más que Júpiter, él decía, ¿no? Que él era superior a Júpiter, y entonces a partir de ella justificaba su reinado, ¿no? Su tiranía, porque fue una tiranía. Y él decía, yo soy Dios y me tienen que obedecer, ¿no? Entonces ahí sí, ¿cómo le hacías? ¿Cómo te enfrentabas a un Dios? Entonces, así era como también se justificaban los tiranos, los gobernantes, para pues, ostentar el poder, ¿no? En determinadas épocas de la historia. Y en el sistema capitalista no crean que estamos muy lejos, ¿no? Entonces, vamos a ver. En contraste, la filosofía materialista es parte de la cosmovisión revolucionaria y dialéctica de la clase proletaria, la creadora de la riqueza de la clase y la clase que busca la creación de una sociedad comunista. Entonces, el materialismo tiene que darle un sustento ideológico, un arma ideológica al proletariado para liberarse en contra de la opresión, ¿no? En contra de la opresión. Y la historia de la... Dice, el principio marca la historia como dos categorías, como escuelas de la filosofía. Para el marxismo y el historicismo, para Lenin, los filósofos deben de ser sus predecesores, los aportes de sus doctrinas. O sea, descanse la realidad por la iglesia, te cuentas lo que realmente con el sol que pienso, esa no es la realidad, las cosas como creencia, cosas positivas, lucha. Tenemos Hegel, concepto Pante, le utilizar y el conflicto de pues hay tentativo, ¿no? Tomar en el es decir, un acuerdo cual en esta idea de las cosas que el Dios que se de no sido que el religión las personas con sus que va a tener hablo el que jorarme con esa y vemos postura lógica y las resoluciones individuales del ejemplo, digamos que un bueno de espero no en un modelo según se lo olvide un permiso pues eso a que era de la habitual desde la de este marxismo no son sobre relación que no es pero la filosofía más